febrero del 2019. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Empecemos revisando quiénes son hoy nuestros invitados. Nos acompañan Pablo Zambrano, presidente de la Federación de Cámaras de Industrias, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, las reuniones del sector empresarial con el fondo y una evaluación a las posibles medidas económicas que deberá tomar el gobierno. Además nos acompañará José Valencia, el canciller de la República. Una revisión de los lineamientos que tendrá la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad con Naciones Unidas y otros organismos internacionales. El canciller Valencia es el encargado de su ejecución. Y también estará Karina Ponce, candidata consejera de Participación Ciudadana y Control Social. Un gobierno abierto, participativo, luchar contra la corrupción, algunas de sus propuestas, y sobre la selección de autoridades de control. ¿Son necesarias algunas reformas? Lo vamos a revisar. 16 años después, el país tiene un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El organismo dará al gobierno 4.200 millones de dólares y esto sumado a recursos de otros organismos con los cuales también se llegó a un acuerdo, como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, y suman más de 10.000 millones de dólares. Así lo anunció el presidente Lenín Moreno. Vamos a recibir más de 10.000 millones de dólares. ¡Qué gran noticia! A tasas que en promedio no superan el 5% y con plazos de hasta 30 años. 6.000 millones de ellos son el respaldo del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, del Banco de Desarrollo de América Latina, CAF, del Banco Europeo de Inversiones, del Fondo Latinoamericano de Reservas, de la Agencia Francesa de Desarrollo. Y 4.200 millones que son del Fondo Monetario Internacional, con quien hemos llegado a lo que se denomina un acuerdo a nivel de Estado. Hemos acordado con Naciones Unidas su apoyo también para monitorear que los recursos del Estado se destinen prioritariamente a la inversión social. Nuestra opción preferente siempre serán los más necesitados. Gracias a las decisiones firmes que he tomado, no somos lo que hoy es Venezuela. Hemos salvado la dolarización. Hemos recuperado la democracia. Los pagos a los proveedores serán más expeditos. Lo mismo a los municipios y universidades o también los anticipos para inicio de obras. Por solo citar algunas, la carretera Río Siete Huaquillas, el puente de Tachina, el Hospital Verde Ceballos o el Pablo Arturo Suárez y también los puertos de Manabí y Esmeraldas. Conciudadanos, ustedes me conocen. No me interesa el poder, me interesa el bienestar de todos. Me interesa el presente y el futuro del Ecuador. Los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. ¿Qué tal, Lenín? Buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, Estefi, amigos televidentes, un buen día para todos. Representantes del Fondo Monetario Internacional, un grupo técnico, se encuentra en el país y se ha reunido con funcionarios de gobierno, pero también con el sector empresarial. ¿Y qué es lo que les han dicho? Se lo preguntamos al doctor Pablo Zambrano, presidente ejecutivo de la Cámara de Industrias y Producción, titular también de la Federación de Cámaras de Industrias. Doctor Zambrano, buenos días. ¿En qué consistió esta reunión, este encuentro con los representantes del fondo? ¿Qué fue lo que les dijeron? Gracias, Lenín. Muy buenos días y muchos saludos a la teleaudiencia. En efecto, el sector empresarial ecuatoriano ha mantenido reuniones con representantes de la misión del Fondo Monetario Internacional, no solamente ahora, sino a lo largo de este proceso que ha sido de más de 5 meses, en el cual el Ecuador ha estado charlando con los organismos multilaterales de crédito con el objeto de llegar a este acuerdo de facilitación de fondos, que no solamente es con el Fondo Monetario Internacional, y creo que esto es algo muy importante, sino que es con una serie de organismos multilaterales de crédito que ya trabajan en el país. Las conversaciones que se han mantenido han sido siempre en miras a encontrar soluciones a los problemas estructurales que tiene el país, en lo que tiene que ver con las finanzas públicas, con el equilibrio fiscal, con la independencia del Banco Central y otros temas de política pública que deben ser abordados. Desde el punto de vista del sector empresarial, nosotros estamos de acuerdo con que exista orden y disciplina en las finanzas públicas, porque precisamente es a través de estas dos medidas, orden y disciplina, que el país va a tener mayor confianza en los mercados internacionales. Por lo tanto, el anuncio que se ha hecho el día de ayer por parte del presidente de la República va en ese camino
hacia generar mayor confianza en el país. El escenario no es el más favorable, de serlo no habríamos buscado este acuerdo. Lo invito a escuchar la lectura que realizó el exministro de Finanzas Fausto Ortiz sobre las condiciones a cumplir y el escenario local. La característica de la crisis que tenemos nosotros localmente, y si uno empata la crisis local con lo que el Fondo Monetario tiene programas para ayudar a los países, hay un programa que se llama Servicio Ampliado de Fondo Monetario. Servicio ampliado quiere decir una facilidad extendida de recursos que va a los países que tienen problemas de balanza de pagos como el nuestro. Tenemos una reserva de apenas 2.500 millones de dólares cuando los pasivos del Banco Central son más de 10.500, y para países que tienen un lento crecimiento como el caso ecuatoriano, en donde el crecimiento económico es menor incluso que el crecimiento poblacional. Por lo tanto, este programa de servicio ampliado del Fondo Monetario se ajusta a lo que el fondo puede darle al país. ¿Y qué es lo que dice este programa? En unos 3 años de programa de ajuste, más un periodo de desembolso que no puede ser mayor a 4.000 millones de dólares, por el caso de la cuota ecuatoriana, que es cerca de 1.000 millones de dólares, y el programa da hasta 4 veces la cuota, y un plazo de repago de ese financiamiento hasta 10 años plazo. Más o menos esas son las características que, si uno entra a la página del Fondo Monetario, entra y conversa con ellos, más o menos se adecúa a lo que el país tiene al frente. Usted, doctor Zambrano, ha hecho referencia a orden y disciplina en las cuentas fiscales, pero ¿a cambio de qué? A cambio de un ajuste, y los ajustes generalmente no los quiere nadie. El país, sin embargo, crece a una tasa menor de la de su población, entonces el estancamiento continúa si no se toman correctivos. El sector empresarial, le pregunto, ¿ha calculado ya el costo, el impacto de las medidas que se van a tomar? Medidas a las que el presidente no hizo referencia en su cadena de ayer, pero que ustedes seguramente ya tienen claro cuáles son esos condicionamientos. Lenin, sin lugar a dudas, el país, con o sin acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, requiere entrar en una profunda disciplina fiscal. Mire usted, el exministro Ortiz se refirió antes sobre el tema de las reservas. Yo quiero mostrar este cuadro sobre las reservas, en la cual claramente se ve que estas han llegado a su punto más bajo en el mes de diciembre del año 2018. Esta es una situación insostenible. Precisamente la situación del país, después de una década perdida, de una década de manejo irresponsable de las cuentas fiscales, tiene que llegar a una solución. Y este es precisamente lo que se está llegando en este momento al Fondo Monetario Internacional. De igual manera, hacia el año 2020, es decir, en un año más, el Ecuador va a tener que enfrentar un pago importante en lo que tiene que ver con deuda externa que fue contraída precisamente por la administración anterior, más de 7.500 millones de dólares. Por lo tanto, es importante suavizar la trayectoria del servicio a la deuda. Las medidas que debe tomar el país son las medidas que el sector empresarial ecuatoriano las ha mencionado ya desde hace mucho tiempo atrás. ¿Cuáles son estas? Independencia del Banco Central, reducción del gasto corriente, eficiencia en el gasto, y esto es algo muy importante, cómo se está gastando el dinero de todos los ecuatorianos. En cuarto lugar, se requiere adoptar una serie de medidas de reforma que permitan mejorar la competitividad en el país para que sea el sector privado el que pueda tomar las medidas necesarias de reactivación. Se requiere atraer más inversiones al país, fomentar las exportaciones, generar una reforma laboral que permita al Ecuador dinamizar la economía y, sobre todo, dar empleo a esos más de 5 millones de ecuatorianos que se encuentran en este momento en la informalidad. Esto se traduce, doctor Zambrano, en reducir subsidios, incrementar impuestos, despedir gente. Mire usted, el tema de los subsidios, se ha hecho un trabajo importante y hay que tomar decisiones. Quienes gobiernan el país, quienes están en posiciones de liderazgo, deben tomar decisiones, y se ha avanzado en el tema de los subsidios. Sin embargo, hay todavía aspectos en los cuales se puede mejorar, por ejemplo, en la focalización del subsidio al gas. Desde el sector empresarial ecuatoriano queremos mandar un mensaje muy claro. Si es que no existe un equilibrio fiscal y un equilibrio económico en las cuentas nacionales, no se van a poder cumplir con las políticas sociales del gobierno. Sin duda, la sociedad ecuatoriana tiene que trabajar en esto, y lo más importante es entonces el equilibrio de la economía nacional. Sin ese equilibrio de la economía nacional, sin la seriedad con la que debe ser manejada la política económica en el país, entonces no vendrán inversiones y no se podrá trabajar en materia social. Doctor Zambrano, pero dejemos algo en claro. El sector empresarial respalda al gobierno en este acuerdo
acuerdo o tienen algún reparo? El sector empresarial lo que hace es respaldar las políticas racionales, las políticas adecuadas que debe tomar el gobierno. Y este paso, este camino hacia el Fondo Monetario Internacional consideramos que va en la vía adecuada. ¿Por qué? Porque va hacia el equilibrio económico del país. Incrementar el IVA o ir hacia un IVA diferenciado, procurando que el impuesto grave de manera distinta a los bienes en función de la capacidad adquisitiva de la población, es algo de lo que se ha hablado. No tiene mucha lógica que el ciudadano pague el mismo IVA por un Spark que por un Mercedes-Benz, o que un servicio pague el mismo IVA que un yate de lujo. ¿Cuál es la posición de ustedes ante este tema? Sin lugar a dudas, el tema tributario en el país debe ir hacia un ordenamiento, hacia una clarificación y, ¿por qué no?, hacia una diferenciación de los distintos impuestos. Quiero reiterar, Lenin, el hecho de que el Ecuador tiene que entrar en un círculo virtuoso de la economía. Si es que no existe orden, si es que no existe disciplina, no vamos a tener un equilibrio fiscal y por lo tanto no vamos a tener avances en materias de desarrollo social. El orden y la disciplina se vuelven claves en estos momentos y una discusión en la que debemos entrar, sin lugar a dudas, también debe abarcar el tema tributario por la cantidad de normas que existen. Y cuando dice abarcar el tema tributario, se refiere también, supongo, a esa expectativa antigua que tiene el sector empresarial de que se elimine el impuesto a la salida de divisas. El gobierno dijo que lo iba a analizar cuando empezó su mandato, pero no ha pasado nada, ¿no? El impuesto a salida de divisas, desde el sector empresarial consideramos que distorsiona la economía. ¿Por qué? Porque bajo este impuesto están materias primas, están bienes de capital que son necesarios para la industria, para el comercio en el país. Entonces sí hay que pensar en medidas que permitan sustituir este impuesto de salida de divisas que en este momento aporta más de 1.200 millones de dólares de la economía nacional. Entonces también hay que pensar cuál es el sustituto a ese impuesto de salida de divisas. Pero sin dudas el sector empresarial está muy claro que el gobierno nacional debe tomar decisiones y precisamente las autoridades que están en este momento al frente del manejo de la cosa pública tienen que pensar en las siguientes generaciones y no en las siguientes elecciones. ¿Y ustedes creen que un gobierno con un 35% de respaldo, que tiene ante sí el anuncio de movilizaciones por parte de distintos sectores, tiene la capacidad, la fortaleza política como para tomar decisiones duras, decisiones radicales y afrontar de manera seria los problemas económicos que viene arrastrando este país desde hace algunos años? Es fundamental lo que usted menciona. Esta no es una responsabilidad única exclusivamente del gobierno, de las autoridades económicas o del sector empresarial. El tema económico es un asunto que nos debe importar a todos los ecuatorianos, a todos quienes habitamos este país. Por lo tanto, se requiere generar un importante consenso nacional por parte de las autoridades de la Asamblea, por parte de los trabajadores, por parte de los jóvenes, de las mujeres, de las personas que no tienen empleo, para dinamizar la economía del país. Es el momento de arrimar el hombro. La situación del país no da para más y se deben tomar medidas urgentes. Y para eso el sector empresarial ecuatoriano está dispuesto a conversar, a hablar con todos los estamentos de la sociedad. De hecho, hemos hecho un llamado público a un diálogo nacional para arribar a consensos mínimos que nos permitan salir adelante como Estado, como sociedad, frente a estos grandes retos que tiene la economía nacional. Hasta junio del año pasado el gobierno negaba cualquier posibilidad de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional a través de distintos voceros. A finales del 2018 ya se admitía que un acuerdo podría darse. El 21 de agosto del año pasado se publicó en el registro oficial la Ley Orgánica para el Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de Empleo y Estabilidad y Equilibrio Fiscal. Yo le pregunto a usted, doctor Zambrano, si se ha fomentado la productividad, si han llegado más inversiones, si hay más empleo y si la economía está más estable. Mire usted, Lenin, es importante tomar normas y medidas como las que se adoptaron con la Ley de Fomento Productivo. Sin embargo, la economía no reacciona de una manera inmediata, es decir, no es de un día para el otro que se va a generar las inversiones o se va a generar el empleo. Esto es un tema que toma tiempo. Sin embargo, desde el sector que nosotros representamos, se están dando inversiones importantes que van a fomentar las exportaciones, que van a fomentar los procesos productivos.
si usted me pregunta cuándo vamos a ver los efectos de la ley productiva, esto se lo verá en el mediano plazo. No nos olvidemos que el Ecuador vive desde el año 2016, 2015, 2016, un proceso económico complejo y por lo tanto la recuperación toma tiempo. Sin embargo, el sector privado, el sector productivo nacional está poniendo de parte. El sector productivo nacional cree en el país, estamos invirtiendo y generando empleo. Pablo Zambrano, presidente de la Federación de Cámaras de Industrias, gracias por venir a Contacto Directo. Muchas gracias a usted. Son las 7 de la mañana con 15 minutos. Cuando regresemos, José Valencia, canciller de la República, el lineamiento de la Comisión Internacional con Naciones Unidas contra la corrupción y la impunidad. En pocos minutos estamos de vuelta con eso, no se vayan. El presidente Moreno anunció en cadena nacional que ha decidido convocar a la comunidad mundial para crear la Comisión Internacional contra la Corrupción, la que ofreció en campaña, la que habían venido postergando. He dispuesto al señor canciller iniciar mañana mismo reuniones con Naciones Unidas, OEA, Transparencia Internacional, BID y Cuerpo Diplomático para poder implementar esta iniciativa de forma inmediata. Un grupo de expertos internacionales independientes darán seguimiento y apoyo al trabajo de nuestras instituciones. Canciller José Valencia, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días. Gracias por la invitación. Buenos días también. Son varios organismos los que nombra el presidente, pero la idea es que la implementación sea pronta, sea fácil, con lo que existe también. ¿Quiénes conformarían, canciller, esta comisión? ¿Lo van a hacer directamente a través de Naciones Unidas con sus órganos competentes? Sí, serían 5 expertos, como había anticipado el secretario anticorrupción de la presidencia, Iván Granda. La idea es que estos expertos trabajen en un organismo internacional que provea por esa vía unas garantías de autonomía, de independencia y por supuesto que tengan la eficiencia suficiente como para, con conocimiento de la materia, ayudar a las instituciones nacionales, ayudar al ordenamiento jurídico nacional a llevar adelante los casos de corrupción que pues tanto preocupan al gobierno. Es una política de Estado que empezó con el gobierno del presidente Lenín Moreno. Recordemos que solamente un mes más tarde de haber él asumido el mando, en junio de 2017, adoptó ya un decreto declarando la lucha contra la corrupción como una política de Estado y un compromiso de su gobierno. Pero para que la comisión funcione debe ser independiente, así terminará investigando a gobiernos, empresarios, élite política, medios, para dar con las grandes redes de corrupción. Por eso es que el comisionado no debería ser nombrado por el propio gobierno. El comisionado es el representante de la comisión ante el gobierno. ¿Usted cree que debería ser designado por el secretario general de Naciones Unidas? No sabemos cómo finalmente se opera este tema, pero lo que es cierto, y yo coincido con usted, los expertos internacionales, pues una naturaleza, no dependen del Estado, en este caso del Ecuador, para su designación. Lo que vamos a buscar en colaboración con Naciones Unidas, en colaboración con otras entidades internacionales, es el buscar que esos expertos tengan cualidades profesionales suficientes, experiencia de trabajo que les permita cumplir adecuadamente con su labor. Ese es el cometido central, es el propósito que buscamos a través de esta comisión internacional. Actualmente ya hay una experiencia en curso, lo mencionaba el otro día. Funciona en el Ecuador una oficina de la ONUD, la Organización contra el Delito y la Droga de Naciones Unidas, que ya está impartiendo capacitaciones, que incluso va a convertirse en una sede permanente en nuestro país. Estamos negociando este momento con Naciones Unidas un acuerdo de sede. Todas estas ideas, todas estas iniciativas más bien van a convergir para dar luz, y muy pronto esperamos, porque ese es el compromiso del presidente Lenín Moreno, digo, para establecer esta Comisión Internacional de Expertos independientes. Ahora, lo importante es ver las facultades y las funciones que tendría la comisión, que la pueden integrar varios, pero alguien tiene que ejecutarlo, porque pueden crear la comisión, pero si no tiene los brazos suficientes para que pueda investigar. En Guatemala, por ejemplo, la comisión gozaba de acceso total de información, todo lo que tenía que ver con los delitos investigados. Promovían la persecución penal ante autoridades, asesoraban a las instituciones, suscribían acuerdos. En nuestro caso, ¿qué facultades debería tener la comisión entonces?
De eso justamente va a ir nuestro trabajo en los próximos días. Vamos a buscar establecer el marco de trabajo, la estructura de esta comisión, cómo se va a interconectar con el sistema judicial ecuatoriano, con los organismos de investigación de nuestro país, con las leyes nacionales. Lo que queremos es que esta comisión sea un plus, sea una adición al esquema actualmente existente en el Ecuador, pero no una adición, digamos, adjetiva, marginal, sin ningún peso, sino sustantiva, que realmente sirva para impulsar desde una perspectiva independiente, un trabajo de búsqueda y recuperación de activos, por ejemplo, de identificación de situaciones y de pruebas en casos emblemáticos o en casos más sonados de corrupción, de también, por supuesto, buscar que el Estado ecuatoriano sea resarcido, que la ciudadanía ecuatoriana en última instancia de alguna manera sea resarcida de los daños que provoca la corrupción como fruto, pues, de su acción en la gestión del Estado. Ese es el propósito central de la y vamos a buscar ciertamente que este entramado de la comisión sea eficiente, como decía alguna vez hace un momento. Bueno, el presidente reconoció en cadena nacional que la justicia no está dando resultados, que hay cientos de denuncias represadas en la Fiscalía, no hay sentencias en firme sobre todo lo que se ha venido investigando ya en años, hay cientos de informes de Contraloría, auditorías, no se está recuperando lo robado. Entonces, el objetivo, si bien lo van a discutir, pero hay una oposición, más de usted siendo el canciller, que además no es representante solamente del Ejecutivo, sino del Estado, digo, hay una posición conociendo ya cuáles deberían ser los objetivos de una comisión, por ejemplo, recuperar lo robado, investigar la corrupción, van a establecer plazos, periodos en los cuales van a investigar o en cuáles la comisión debe actuar. Una de las, diría yo, de los cometidos centrales de esta comisión tiene que ser su eficiencia, la rapidez. Ya sabemos que la justicia que tarda no es justicia. Mucho más de estos temas de lucha contra la corrupción. El Estado ecuatoriano no puede en este momento establecer un marco para que la comisión establezca, fijarle plazos, ¿no es cierto? Eso ya los propios expertos independientes sabrán cómo decirnos. Yo creo que es importantísimo que que en el trabajo entre el Estado ecuatoriano en general, la función judicial, el Ejecutivo por una parte y la comisión de expertos independientes por otra, exista una comunidad de criterios, que no haya una suerte de imposición por parte del Estado de ciertos parámetros a la comisión, porque eso en realidad le desnaturalizaría. Queremos que la comisión sea eficiente, que sea efectiva, que actúe con las herramientas legales del Ecuador, que sirva además para incrementar la institucionalidad del Ecuador. Necesitamos fortalecerla. Nosotros tenemos que ser, como Estado, un Estado serio que tiene la capacidad de por sí mismo luchar contra la corrupción. La comisión ahora nos va a ayudar, la Comisión Internacional de Expertos, a ayudar a fortalecer esa institucionalidad. Por eso es que también nosotros invitamos a la sesión del día martes pasado a varios miembros de organizaciones de la sociedad civil que ya están trabajando en la materia, porque creemos que esta lucha contra la corrupción no solamente es un asunto del Estado, sino también compete y mucho a la sociedad civil. En la medida en que podamos integrarla a ella, tendremos sociedad civil, sector público luchando con algo que es de todos. Claro, pero a todos nos interesa y a todos nos importa. Hay diferencias sustanciales entre lo que es trabajar con organizaciones distintas. De hecho, usted bien hace mención sobre ciertos acuerdos que ya hay. Es distinto que haya o no un delegado en presencia en Ecuador, que sin duda marca la diferencia de lo que ya es constituir una comisión dedicada específicamente contra la corrupción, la impunidad y con metas claves, como hay experiencias en otros países. Entonces, sobre esto puntualmente, porque para ver si es que es real, habrá que ver cuáles las facultades que le dan a la comisión. ¿Cuánto tiempo podría tomar la constitución de esta comisión? Porque si bien usted habla de urgencia, pues cuidado y terminan siendo 1 o 2 años hasta que la constituyan. No, eso ya no sería, por supuesto, urgencia. No, cuando digo rapidez de trabajo, depende de la rapidez con que podamos justamente con nuestras contrapartes internacionales avanzar, ¿no es cierto? En el momento de establecer esta comisión independiente ya no es solamente la voluntad del Estado ecuatoriano. La voluntad existe del Estado que lo quiere rápido y que quiere que la cosa se implemente en semanas si fuera posible o antes, ¿no? Pero esto dependerá, como le comento, de cómo lleguemos a establecer este trabajo con estos expertos independientes, cómo logramos concertar con la comunidad internacional, con Naciones Unidas, con otros organismos de
internacionales, la manera de escoger a estos expertos independientes. No pensamos que se deben apresurar los pasos, pero tampoco, pues, por supuesto, que se debe dejar el tema abierto. Esto no es un saludo a la bandera, es un compromiso del Estado ecuatoriano, del gobierno del presidente Lenín Moreno, de trabajar de manera directa, buscando el trabajo de esta Comisión Internacional que respalde y refuerce la institucionalidad del país. Y en cuanto al financiamiento, pregunto por aquí, porque hay quienes se oponían a esta comisión argumentando que podía costar mucho, pero primero, la idea es que logre recuperar lo robado. En Guatemala, por ejemplo, recuperaron muy por encima de esos 17 millones que aportaba la comunidad internacional al año para el trabajo de la comisión. En este caso, la idea sería que los gastos de la comisión sean contribuciones de la comunidad internacional también. Nosotros pensamos que el Estado ecuatoriano tiene en esto una responsabilidad directa y real, y justamente el Estado piensa aportar al trabajo de la Comisión de Expertos Internacionales con recursos económicos. Por cierto, también esperamos la contribución de la comunidad internacional, es complementaria, incluso eso ayuda a que esa independencia se refuerce. Nosotros pensamos que esto es factible, que es posible. En nuestras primeras conversaciones con organizaciones internacionales, con otros países, pensamos que se puede encontrar esta conexión positiva de recursos del Estado ecuatoriano con el aporte de la comunidad internacional, que creo que se encuentra extremadamente preocupada por esta situación, no solamente en el Ecuador, sino en todos los países. Recordemos que el año pasado el lema central de la Cumbre de las Américas que tuvo lugar en Lima fue el combate a la corrupción. Los países de las Américas hablamos sobre este problema, que es un problema que a todos nos afecta y por tanto también que a todos nos compele a trabajar tanto a nivel local como a nivel internacional, coordinándonos entre nosotros. Y por eso, desde esas experiencias también que ya se han dado antes, es que es interesante ver cómo van concretando los acercamientos. Por ejemplo, con Naciones Unidas está el United Nations Organizations Drugs and Crime, de drogas y el crimen, que es quien logró ciertos acuerdos y además en varios países de la región justamente en temas que tenían que ver de lucha anticorrupción, y es el ejecutor encargado en Naciones Unidas para ir directamente a lograr estos acuerdos. Decía y preguntaba sobre eso, porque es distinto intentar, digamos, ampliamente abarcar acuerdos con las organizaciones, y usted muy bien conoce de eso, a ir directamente a los ejecutores para que se acorten los plazos. Efectivamente, la mejor manera de no hacer algo es crear algo nuevo. Yo siempre digo, crear algo nuevo en el sentido de que sea algo desconectado de la realidad. Lo que buscamos con esta comisión, y esto quiero enfatizar, es que se conecte con el andamiaje institucional del Estado ecuatoriano, con otras iniciativas que están en el curso. Usted lo ha mencionado bien, el Ecuador ya es parte de varios convenios internacionales que luchan contra la corrupción, que luchan contra el delito de cuello blanco. Esos entendimientos internacionales, de esos convenios de los cuales el Ecuador ya ha estado parte, tiene por supuesto que integrarse y trabajar con lo que tenemos ahora. Solo así vamos a poder dar una respuesta sólida, no inventando de nuevo la rueda, sino integrando todos los elementos que están internacional y nacionalmente actualmente vigentes para que tengamos un trabajo eficiente de esta Comisión de Expertos Internacionales. El canciller de la República, José Valencia, acompañándonos hoy en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros. 7 de la mañana con 32 minutos. Vamos a una pausa. Cuando regresemos, ya está en nuestros estudios Karina Ponce, candidata consejera de Participación Ciudadana. Sus propuestas para lograr uno de los 7 espacios en el Quinto Poder, el organismo de control social. Manténgase en nuestra sintonía. Karina del Cisne Ponce Silva tiene 24 años, es lojana, economista por la Universidad Técnica Particular de Loja, cuenta con un diplomado en Economía del Desarrollo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales y otro diplomado en Economía Política de la Universidad Complutense de Madrid. Es docente en la Universidad Estatal de Milagro y cuenta con una larga trayectoria de representación estudiantil. Buenos días, economista Ponce, bienvenida a Contacto Directo. Muy buenos días, Lenin, un saludo a todos los ecuatorianos. ¿Por qué razón usted quiere formar parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? Los jóvenes somos la nueva fuerza que permitirá definitivamente construir un Ecuador plenamente participativo, incluyente y sobre todo transparente. Nos indigna en realidad que el Ecuador se encuentre en el lugar 117 de 180 países en el índice de percepción de la corrupción según Transparencia Internacional, y esa realidad debe reverse, es decir, se debe convertir a la ética y a la honestidad en principios básicos en todas las funciones del Estado.
Hace pocos días Diario El Telégrafo la vinculó con el correísmo. ¿Es esa su línea política? No, definitivamente pedimos incluso derecho a la réplica. El Diario El Telégrafo nos manifestó sacar aquella réplica. Hasta el día del momento estamos esperando, no por haber trabajado en una universidad pública, un instituto público, y un mes en una institución pública quiere decir que tengamos vinculación directa con algún expresidente y sobre todo el gobierno anterior. Creemos definitivamente que como jóvenes somos capaces de superar aquel antagonismo del correísmo y construir una alternativa que permite en realidad generar una senda de futuro. Y aquí voy a aclarar algo adicional. El Banco Interamericano de Desarrollo manifestó que alrededor de 70.000 millones de dólares se mal utilizaron durante los últimos 10 años por casos de corrupción. Eso en realidad es lamentable. Para hacernos una idea de cuánto dinero representa aquello, son 2 veces el presupuesto general del Estado del año pasado. Por tanto, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social definitivo tiene la gran tarea de representar al país y de demostrar que se puede luchar contra la corrupción y que de esa manera se puede recuperar los recursos públicos y velar por su correcto manejo. ¿Considera usted que se debe revisar lo actuado por el Consejo de Participación Transitorio? El Ecuador en este momento lo que más necesita es seguridad jurídica. De ninguna manera se podría venir, estamos en un momento para darle inestabilidad al país de rever todo lo actuado. Más bien el trabajo del Consejo de Participación Transitorio debe ampliarse a nivel provincial, es decir, se debe hacer una limpieza integral del sistema de justicia, sobre todo, así como se barren las casas desde arriba hacia abajo, se debe depurar a los malos funcionarios y de esa manera poner un énfasis muy grande en el control del público dentro de cada una de las delegaciones provinciales, porque ahí es el trabajo donde ha faltado. Además, una de las tareas que ha hecho el Consejo Transitorio en tratar de oxigenar estos espacios de la función pública, lo que le ha quedado pendiente ha sido pedirle cuentas al señor Jarrín y a la señora González por alrededor de 3.137 denuncias que fueron archivadas por la corrupción. Estas personas aún siguen por las calles tranquilas, cuando en realidad deberían rendirle cuentas al país sobre qué es lo que pasó en esa administración, que a propósito fue de forma tramposa seleccionada desde la organización a la que pertenezco, Juventud contra Corriente Ecuador, por más de 12 años de trayectoria por la lucha de los derechos humanos. Incluso denunciamos aquel concurso tramposo en el año 2015. Dentro de su propuesta consta un gobierno abierto participativo. ¿Y esto en qué consiste? El gobierno abierto es una agenda que ya viene a nivel regional desde el año 2010 y el Ecuador apenas se anexó en el año 2018, en noviembre de 2018. ¿Qué consiste gobierno abierto? Exige precisamente la presencia de la activa de la ciudadanía y del control social de la par para poder gestionar el control de lo público. ¿Cómo lo hace? Precisamente exige que toda la información sea transparente. Si bien es cierto, tenemos una ley de transparencia, pero ha existido muy poca voluntad y decisión política para tener acceso a aquella información. Con gobierno abierto permite que la ciudadanía tenga participación durante todo el año de manera activa. ¿Qué hacemos con esto? Es decir, una rendición de cuentas no se puede trasladar únicamente un año, que ni siquiera se le realiza a final del año, sino se la realiza en marzo del próximo, y cada vez apenas hay 4 veces para acudir a ver qué es una rendición de cuentas, cuando esta debe ser vista y ver si tiene articulación con lo presentado en el Consejo Nacional Electoral, y de esa manera la ciudadanía pueda hacer llegar a su mandante qué es lo que se ha hecho y su mandante recoger y mejorar su acción de trabajo. Estas rendiciones de cuentas han estado acostumbradas a hacerse mítines políticos y shows festivos, cuando eso no es la verdadera génesis de una rendición, y lo que es controlar y gestionar los recursos públicos para que no sean mal utilizados, como había manifestado, de 70.000 millones de dólares perdidos en los últimos 10 años. Luchar contra la corrupción, ¿qué hacer para que esa facultad primordial del quinto poder se ejecute de manera amplia y no sea simplemente un enunciado constitucional que no se cumple? Bueno, tenemos que luchar contra la naturalización que se ha querido hacer, esta cultura de naturalizar la corrupción, esas voces negativas que dicen la corrupción ha sido así, va a seguir así siendo siempre, o robó pero hizo obra. Desde ahí tenemos que iniciar con una lucha bastante grande. Y también en esto nos ayuda mucho la academia del sector educativo, porque también tenemos que ir preparando a los futuros jueces, a los futuros fiscales, a los futuros contralores, para que sean en realidad las personas que velen por el control de los recursos públicos. Y lo más importante, se necesita una selección ética de autoridades para poder garantizar que el pleno desarrollo de sus funciones no responda a un interés partidista, no se vincule con un grupo como tal para que responda a un favoritismo en específico, sino que más bien sea un trabajo plenamente independiente, transparente y garantice que nuestros recursos públicos estén muy bien utilizados, estén muy bien gestionados y no exista por ninguna manera cualquier malversación de los mismos. ¿Y cómo lograr que el rol de los veedores
tenga un verdadero valor y que esos informes que presentan, que contienen en ocasiones información trascendental, sean tomados en cuenta y no vayan a la basura. En primer lugar, los veedores deben ser tratados como autoridades y como tal, es decir, no son voluntarios que acuden a ver cómo se están gestionando los recursos públicos. En segundo lugar, se debe garantizar la protección integral a los veedores. Muchos veedores han terminado siendo perseguidos por la entidad vigilada o por la persona vigilada. Eso no puede pasar de ninguna manera. Se debe garantizar que el veedor pueda tener su protección a la integridad en todo el proceso del caso vigilado. Y además, el veedor tiene que tener acceso desde el inicio de lo que se realiza, compras públicas, veeduría, un concurso de méritos, oposición, hasta el final. No se le puede permitir abrir la puerta únicamente en determinados casos, sino en todo el proceso. Y también, ¿por qué no pedimos que se transparente toda la información de medida que a la mano de las tecnologías, la información y sobre todo este tipo de procesos podrían ser pasados vía streaming, es decir, se podría ver cómo se están desarrollando esos procesos y, lo más importante, garantizar la protección integral a los veedores. Seleccionar autoridades es otra de las funciones del Consejo, que sean éticas y honestas. Es la aspiración de todos, pero ¿cómo hacer que esto suceda? ¿Qué es lo que sucedía antes con la selección de autoridades? Según el perfil que se tenía pensado, según el perfil favorito del presidente, se elegía y se realizaba el instructivo para elegir a las autoridades. Debemos hacer totalmente lo contrario. El instructivo para seleccionar autoridades probas debe salir desde la academia, desde las organizaciones sociales y el Consejo de Participación Ciudadana para definir qué tipo de perfil, qué tipo de garantías debe tener una persona que va a estar al frente de una institución tan importante como es la Contraloría, como es la Fiscalía, como es un defensor público, un defensor del pueblo. Y también tenemos que ver en lo que es el banco de preguntas, un banco de preguntas que siempre era repartido a aquellas personas que eran favoritas con muchos días de anticipación y para el resto de personas no. Se debe volver a revertir esos procesos en el sentido que se guarde mucho secretismo y sobre todo garantizar que todas las personas que accedan a esa información tengan plenas condiciones para participar. Y bueno, como había manifestado minutos atrás, debemos también pensar en los futuros contralores, futuros fiscales y irlos formando hasta el momento. ¿Plantea usted también reformas a la Ley de Participación Ciudadana? Se necesitan reformas y voy a citar un caso. El Código de la Democracia no está articulado a la Ley de Participación Ciudadana. En el Cantón de Loja se revocó el mandato al ex alcalde José Bolívar Castillo por mayoría popular, pero sin embargo el Código de la Democracia no prohíbe que una autoridad revocada sea nuevamente tenga el impedimento de participar. De esa manera, en este momento tenemos nuevamente al señor José Bolívar Castillo en la lida electoral, cuando debería haber una restricción para aquellas personas que por una iniciativa popular normativa como es la revocatoria del mandato no vuelvan a poderse postular. Y eso también tiene que ampliarse para aquellas personas, para darles una verdadera muerte política, quienes han estado involucrados en malversación de fondos públicos. No puede ser posible que en el país tengamos 2 concejales que asisten a las sesiones de Consejo Municipal con grillete electrónico. Ese es un insulto en realidad a la dignidad ciudadana y el trabajo honrado. Ese tipo de cosas deben articularse en la Ley de Participación Ciudadana y en el Código de la Democracia, que son leyes a la par. Y voy a citar algo adicional. El COTAD en el artículo 3.3 es muy claro y expresa que las autoridades que no permitan ejercer los mecanismos de participación de forma activa serán sancionados de forma política y administrativa, pero no establece cuál es una sanción política y administrativa, y aquella normativa debe ser ampliada y específica para que en realidad el Consejo de Participación pueda trabajar con eso a la par y garantizar una verdadera acción democrática, participativa e incluyente por parte de todos los ciudadanos. Karina Ponce, candidata a consejera de Participación Ciudadana y Control Social, gracias por venir a Contacto Directo. Con eso concluimos esta emisión. A ustedes, gracias por habernos acompañado. Ya llega Televistazo en la comunidad con las entrevistas a los candidatos a alcaldes. Lenin. Nos volveremos a encontrar el día de mañana junto a Denise Molina. Será hasta entonces. Un buen día para todos. Buenos días.